Quiero que recuerden todos mis alumnos y alumnas, tanto de la Facultad de Derecho de la UAT, como mis alumnos y exalumnos y exalumnas de la Facultad de Derecho del ICES, lo siguiente. Es muy importante que vean el derecho romano como algo en constante formación, en constante lucha social desde la ley de las 12 tablas. Desde que los plebeyos se pusieron en huelga y fueron convencidos por la fábula del estómago y los miembros. Desde que los plebeyos hicieron una segunda huelga y fueron convencidos con la promesa de enviar un grupo de gentes, 10 decemviros, a las ciudades griegas de la Magna Grecia, sur de la península itálica, para que les sugirieran leyes que fueran socialmente más avanzadas. Quiero que repasen tantito lo importante que fue el censo de Servio Tulio, que planteó una democratización, no más aristocracia de nacimiento única. Ahora había una aristocracia del ingreso, del crecimiento económico personal. Y esto, aunque se ve ahorita, y más conocidos de los tiempos, como algo desdeñable, realmente esto fue de la máxima importancia. La República Romana, nacida después en forma legendaria y exagerada por Lucio Junio Bruto. Recordemos que el Bruto no era un apellido, era una especie de calificativo despectivo que Tarquino el Soberbio, un rey muy tiránico, usaba contra un sobrino de él llamado Lucio Junio. Y que como el futuro emperador Claudio del ya Imperio Romano, tuvo a bien multiplicar sus actitudes torpes de forma ya estudiada, preparada, para evitar ser en algún momento víctima de ese tío tan arbitrario. Pero el Bruto se quedó como apellido y acabó siendo uno de los apellidos más distinguidos de la Roma republicana y después todavía imperial. Un Bruto, heredero de él, descendiente de él, casi hijo de César, quien lo mata, quien tiene que ver en la muerte que hacen los conjurados en los idus de marzo a Julio César. Se entienda muy bien estas luchas entre los órdenes patricios y plebeyos. Cómo los patricios se dotaron de una historia antigua llena de cosas virtuosas, cuando en su origen sabemos que muchos de ellos habían sido sus antepasados unos auténticos delincuentes que estaban fugándose de todo el mundo, algunos hasta de ellos mismos, y que habían recibido atención en el asilo que había puesto Rómulo a su disposición en la primera Roma. Estos patricios se sostienen como la clase dominante y establecen un cuerpo legislativo llamado Senado, que tiene ciertas similitudes con la querusía espartana, y crean una diarquía que tiene ecos de la que
tal vez realmente vivieron Rómulo y Tito Tasio, el Sabino, pero que tiene ecos más evidentes con la jerarquía de los basileos espartanos. Estos cónsules duraban solamente un año y no podían ser reelegidos. Tenían temor los romanos de que se hicieran con el poder de forma permanente. Y solo podían ser reelectos después de un periodo de 10 años. Periodo que suponía que era suficiente para que perdieran influencia. Pero dentro de los mismos patricios surgió un grupo muy poderoso que se llama a sí mismo optimates. De ahí viene la palabra óptima, los mejores. Eran los ricos entre los ricos. Muchos de ellos, o casi todos, beneficiados de las campañas guerreras de Roma, que al final saqueo, rapiña y además reparto de las tierras de los pueblos conquistados se hacían siempre de alguna forma con la parte de León, con la mejor parte. Y claro, muchos de ellos sí merecían ser llamados optimates porque si eran una gente buena, bastante brillante, bastante capaz, pero también, ¿qué remedio? Otra, no era ni de chiste gente recomendable, era gente que había obtenido el crecimiento económico con maniobras especulativas. Algunos sí, como auténticos emprendedores, palabra que está, por cierto, muy de moda en toda esta universo que vivimos en México y sobre todo en Tamaulipas. Ahora ya muchos y muchas son emprendedores, aunque a veces uno piense que pues su emprendimiento fue cuando menos muy afortunado porque tienen demasiadas cosas que uno ni se explica cómo las consiguieron. Hay que ver también que entre los plebeyos surgen leyes que los hacen ascender. La primera ley, la que permite el casamiento entre plebeyos, hijas de plebeyos normalmente, con hijos de patricios y hasta de optimates. Eso era lo más normal, era muy difícil que hubiera al revés, que fuera una patricia la que se casara con un plebeyo, a menos que este fuera muy enriquecido por el tiempo o por lo que sea. Habría que agregar también aquí que en esas luchas sociales los plebeyos fueron poco a poco capturando puestos. Capturaron los puestos de cuestor y edil. Es decir, empezaron a tener parte que ver en la administración y en la construcción. En la administración de mercados y en la construcción de calzadas, acueductos. Y hubo después, o forma, fue más difícil, lo lograron, que fueran censores. Esto era una posición todavía más difícil de conseguir para los plebeyos, pero la consiguieron. Porque el censor a veces no nomás checaba la cuestión de la riqueza personal de cada quien, sino su vida. Y estos censores romanos de esta época que hablamos, realmente eran muy auténticos, fíjense. Pero ¿por qué tanto interés en checar a las costumbres de las gentes que eran ricas? Porque había que ver si eran ricas por puro, vuelvo a usar una palabra que usé hace rato, emprendedurismo, o porque eran por otro tipo de cuestiones pues nada recomendables, y que había que tener cuidado con ellos porque eran gente peligrosa, porque sabía hacerse rica a costa de otra gente. Los plebeyos lograron mayores victorias. Primero, lograron que los concilios de la plebe fueran reconocidos. Primero dijeron los patricios, está bien que se reúnan,
que nombren tribunos, representantes de ellos con pleno poder entre ellos. Nada más entre la plebe. No, pues no tiene sentido eso. ¿Qué sentido tiene pongamos gobernantes nada más para nosotros mismos? No, queremos una especie de abogados, porque estos son. Por eso el derecho romano crece como crece. Porque es proteico, porque se mueve en muchas áreas. Invade muchas cosas. Lo civil, lo administrativo, derecho de gentes, derecho natural, derecho universal, todo va siendo llenado, en una forma ubérrima por el derecho romano. Pero ellos logran que lo que el tribuno decreta tenga validez para todos, porque dotan al cónsul, al tribuno, de intercesiones. ¿Qué es eso? Veto. Puede vetar hasta el cónsul. Si el cónsul decide ir a la guerra y el tribuno plebeyo lo veta, no hay guerra. Hay que hacer algo porque hubo empate. No procede. Se empata la situación. Pero además, porque corren peligro, porque a veces afectan intereses. Las guerras tenían intereses. Las guerras no son como igual que ahora. No son igual que ahora, igual que antes. Igual eran antes que ahora. Son por intereses bastante mezquinos, bastante bastardos, bastante económicos, bastante poco morales, bastante inmorales. Entonces, si alguien se vetaba la guerra, imagínense, qué barbaridad. Entonces, eso podía molestar. Y era que proteger al tribuno. Entonces, lo dotaron de algo que se llama Sacro Sanctoris. Sacro Sanctita se llamó precisamente. Era sagrado. Entonces, no se le podía hacer nada. Había que soportarlo, había que aguantarlo. Esto es lo que hoy llamamos veto. Y lo que andan disputando nuestros congresos, el nacional y el local, pues luego, fíjese, hasta dónde han llegado ciertas formas del derecho romano. Qué curioso. Entonces, siguió avanzando. Los matrimonios entre iguales se multiplicaron y entre desiguales se multiplicaron también. Entonces hubo esponsales, dote y bienes parafernales en las mujeres. La mujer decretaba que renunciaba a los lares y penates de su casa, de su padre, de su familia, para tomarlos del hombre. Esto todavía tiene su plasmación en el apellido y en la forma en que se oficia el matrimonio civil. La epístola de Melchor Ocampo, lograda con un enorme esfuerzo en época de el liberalismo mexicano de los años 50, fue una cosa que conmocionó en todo México y que molestó profundamente a la Iglesia Católica. Y después a nuestras feministas también las molestó. Porque ahí se dice, palabras más, palabras menos, que el hombre es la parte fuerte de la relación y que debe proteger a la parte débil. Y ahora ese tipo de expresiones se toman como ejemplo de machismo. Y bueno, quiero aprovechar para que mis niñas, sobre todo mis niñas, mis alumnas, hagan una tarea que yo les pedí. Y que lo hagan mis compañeros maestros si no saben. Que vean mis niñas la epístola de San Melchor Ocampo. Que la vean, que la lean
que se pongan bien a estudiarla. Y luego que lean una epístola que hizo Griselda Álvarez, creo que Ponce de León, la primera mujer gobernadora de México, creo que del estado de Colima, que tiene una epístola bellísima. Espero que les guste a nuestras feministas porque está bastante aceptable y está bastante avanzada. Pero además no solo eso. Quiero que busquen en internet. Ahí está para todos. La Constitución de México en verso. Hecha por Griselda Álvarez. ¿En serio? Búsquenla, ahí está. Gratis, pueden sacarla gratis. Y ojalá que mis niñas y niñas, se las voy a preguntar, la tengan, porque estoy oyendo los debates que se han dado con esto que pasa en México y en Tamaulipas. Ya saben a qué me refiero. Y de repente, perdónenmelo, que voy a decir a uno de mis compañeros maestros, pero he visto escritas opiniones. Pues qué barbaridad. Necesitarían no ponerse a ver la Constitución, que parece que muchos no la conocen, sino ya un simple tratado de civismo de secundaria. En serio, miren, yo estudié en secundaria hace muchos años. Tuve 3 libros maravillosos de Benito Solís Luna. Algunos, gentes de mi edad, que todavía deben estar vivos, se deben recordar. Uno se llamaba El hombre y la sociedad. Otro, El hombre y la economía. Y otro, tercero, secundaria, El hombre y el derecho. Qué libros tan hermosos, tan maravillosos. Los tuve, me los dio el maestro, era maestro, pero maestrazo, Artemio Villafaña Padilla, los 2 primeros, en la secundaria de Tampico. Una gran escuela. Luego estuve en el TED de Tampico, otra gran escuela. Ahí me los dio el licenciado Govela. Y un ratito también el licenciado Enrique Luengas. Si yo se me ha olvidado lo que me enseñaron, pues me parece que muchas de las discusiones que se están dando ahorita pues son muy raras. Para mí, por lo menos, son muy raras. Pero en fin, sigamos. En la situación de los matrimonios entre patricios y plebeyas siguió avanzando. Y después hubo algo que se llamó concubinato. Ya no era una reunión entre iguales, según los romanos. Era una reunión entre un patricio y una plebeya antes de que se diera el permiso de las bodas. Y el contubernio era la reunión ocasional de un hombre libre con una esclava. Los hijos e hijas que nacían de ahí eran esclavos, igual que la madre, y pertenecían al dueño de la madre, precisamente. Estamos por entrar a la conjuración de Catilina y la actitud de Cicerón. Ojalá y me escuchen muchos seguidores, porque voy a salir como siempre con mis paradojas. Ni Catilina es tan malo, ni Cicerón es tan bueno. Hay mucho de elucubración creada artificialmente en torno a esto. Fíjense, Sila, el creador de la dictadura oligárquica brutal, toma Roma, tiene entre sus segundos de a bordo a un Neo Pompeyo, del cual se burlaba constantemente, se pitorreaba de él. Pompeyo el Grande se lo puso, pero en broma, en sorna.
Pompeyo el Grande va a hacer una serie de campañas, primero contra los piratas, y luego contra Mitrídates, exitosísimas. Y va a llegar a Roma ante un Senado aterrorizado, porque llega con todo el ejército a las puertas de Roma. Y ahí, ¿qué cree que hace? Lo licencia al ejército. No toma Roma, para nada. Le van a llamar el Sila Democrático. Ojo, por ahí anda otro que tiene que ver junto con Craso, el otro devoto, sí, seguidor de Sila, también objeto de bromas permanentes de él. Él hace la primera conspiración de Catilina, así entre comillas, porque no se toma en cuenta. Donde está como figura también muy destacada. ¿Quién creen? Un Lucio Cornelio Sila. Es sobrino de Sila, se llama igual que él y tiene ideas completamente diferentes a las del tío. Y está agazapado por ahí un joven llamado Cayo Julio César, que está desesperado porque tiene 30 años y ha estado como cuestor en España y ha ido a ver un monumento que está en cerca de las columnas de Hércules a Alejandro, y ve a Alejandro y sabe que tiene 31 años cuando murió, sabe que conquistó medio mundo y que él no ha hecho a los 34 años absolutamente nada. Y ahí está, ¿sí? Catilina, o una figura todavía bastante vaga, bastante desdibujada, todavía. Pero Catilina tiene algunas ideas sociales rescatables, interesantes, buenas. Y Cicerón, que empieza su carrera política, unos discursos terriblemente concretos y certeros contra Verres, un propretor de Sicilia, pero, híjoles, una especie de arquetipo de la corrupción. ¿Dónde hemos oído esto? En México, ¿verdad que casi no? Bueno, ahí estuvo. Y lo hace pedacitos Cicerón. Hace una pro leyes Marsilias, una proclama para Pompeyo, a quien admira mucho. Y luego hace unos discursos francamente para el olvido contra Catilina. No solo está exagerando la cuestión, está mintiendo desaforadamente. Está diciendo cosas que Catilina no ha hecho ni piensa hacer, ni siquiera tiene cómo hacer. Cicerón, un gran orador. Y sigo diciéndoles, lean La Columna de Hierro. Claro, Taylor Caldwell está enamorada de él. Tiene también razón. Cicerón tiene muchas cosas impresas, sobre todo en su cuestión filosófica. Porque aunque sea ecléctico, es casi estoico, más profundamente estoico que ecléctico. Luego explico qué es eso. Pero definitivamente, los últimos discursos, las Filípicas, intento de reproducir el ataque de Demóstenes contra Filipo, ahora a Marco Antonio, y que le van a causar la muerte, son discursos de verdad que ojalá y nunca hubiera pronunciado Cicerón. No solo porque le costaron la vida, sino porque están prendidos de la nada. No tienen una argumentación real. A lo mejor este Cicerón es que conocen muchos de los oradores que vemos ahorita en la cuestión política nacional. Porque vaya que México fue tierra
de grandes oradores, de increíbles oradores. Bueno, hasta los de derecha. Huerta tuvo un grupo llamado el Cuadrilátero Reaccionario terriblemente eficaz en la oratoria. Y los liberales, el nigromante, desde que levantaba la mano a la gente, estaba tumbando a la tribuna ya porque estaban emocionados de lo que iba a hablar él. Eran de madera, todo se echaba a caer esto aquí porque la gente pataleaba y golpeaba y aplaudía a un hombre que todavía no se paraba más que para hablar, aún no decía nada. Qué pena que ahora nuestros oradores, ahorita, muchos de ellos, muchos de la política actual, de los partidos diferentes que hay, que pululan desgraciadamente en profusión, son muchos, son 10, creo que son más de 10 ya. Tengan como modelo el Cicerón, tal vez de las... Quiero creer, aunque no leen mucho nuestros políticos, pero quiero creer que tal vez son su modelo, ni siquiera los de las catilidades que son bastante malos, pero los de las filípicas, en serio, son pésimos. Lean los discursos de Cicerón, de las berrinas, son 3. Son un discurso modelo de ejecución, de planteamiento, de resolución y sobre todo de certidumbre. Dios los bendiga a todos, cuídense mucho por la pandemia y por todo lo demás. Que estén bien.